Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Vitalis México, el doctor Eberto, por la amable invitación para hablar de un tema que, aunque no es nuevo, bastante viejo, todavía tiene mucho camino por recorrer. Vamos a hablar de los agentes intravenosos en la protección cerebral. Este tema empieza desde 1955. ¿Por qué en 1955? Porque Bedford saca un artículo, este artículo en el Lancet, donde menciona de los efectos adversos que tiene la anestesia en la gente de edad avanzada. Y él menciona que los familiares dicen que los pacientes ya no volvieron a escribir cartas, olvidaban todo, ya no volvieron a leer los libros que antes les gustaban, ya no hacían las cosas que generalmente les gustaban y simplemente ellos ya no volvieron a ser las mismas personas de antes. Desde 1955 se han buscado estrategias para la neuroprotección. Estas estrategias son para reducir los efectos clínicos del daño cerebral a través de dos mecanismos. Estos dos mecanismos son mayor tolerancia del tejido neurológico a la isquemia y promover los cambios en las respuestas intracelulares a la privación del suministro de energía. Si nosotros contamos con estas dos estrategias, podemos tener grandes cambios de acuerdo a la neuroprotección. Y existen dos maneras para hacerlo. La manera pasiva, que se va a encargar de evitar cualquier actuación deleteria para el cerebro, y las activas, que se trata de implementar cualquier medida, ya sea farmacológica, para tratar de evitar el daño cerebral. El cerebro utiliza 10 veces más oxígeno que el predicho para su peso, y esto lo hace tener una característica única en todos los seres vivos. Es decir, el cerebro humano tiene características de complejidad, tiene la característica de el lenguaje, el uso de herramientas y las relaciones sociales. Es por eso que cuando nosotros observamos estudios animales, pues realmente son poco probable que puedan hacerse o emplearse hacia el humano, porque el animal no cuenta con todas esas características únicas con las que cuenta el cerebro humano. Aquí vemos la ratita. Cuando un paciente se somete a cirugía, esa cirugía va a tener por ende neuroinflamación. Y la neuroinflamación tiene un vínculo muy estrecho con la disfunción cognitiva. ¿Por qué? Porque tiene disfunción sináptica y apoptosis en las células más vulnerables del cerebro. ¿Cuáles son estas células? Células en el hipocampo. La cirugía siempre va a llevar de la mano a dos pasajeros. El primero es el trauma controlado y el segundo es la anestesia. La cirugía no puede ir sin estos dos. Es por eso que es fundamental que el anestesiólogo conozca estos efectos para poder facilitar los procedimientos quirúrgicos y así evitar cualquier lesión iatrogénica en el perioperatorio. Y aquí vemos una cadena, ¿no? Eslabones. La cirugía es igual a trauma controlado. El trauma controlado es igual a daño y el daño es igual a inflamación. Quiere decir que siempre que se lleve a cabo cirugía, vamos a tener inflamación. Vemos la respuesta inmune al trauma. ¿Qué pasa en cuanto el bisturí corta la piel? Hay una serie de inflamación que se va a desencadenar con el simple hecho de cortar la piel. Vemos aquí en esta imagen. Al hacer un corte de la piel, se liberan ciertos patrones moleculares asociados a daño, que son los DAMP. Estos DAMP, o una serie de DAMP, que serían estas moléculas de alta movilidad, van a unirse a los receptores tipo TOL y a receptores de productos de la glicosilación avanzada, que es el RAGE y el TLR4. Al activar estos receptores, el factor nuclear kappa B, que anda en el citosol agarrado de un inhibidor, anda como si nada, haciendo nada. Al momento de que estos los activan, el factor nuclear se libera de ese inhibidor que lo estaba reteniendo y puede pasar al núcleo celular. El factor nuclear kappa B, una vez que se transloca al núcleo celular, es capaz de producir citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son estas citocinas? El factor nuclear del factor de necrosis tumoral, alfa, interleucinas 1B, interleucinas 6 e interleucinas 18. Todas esas son citocinas proinflamatorias. Una vez que se desencadenan todas estas series de citocinas proinflamatorias, van a promover un ciclo vicioso para seguir activando factor nuclear kappa B, va a seguir yendo al núcleo y seguir aumentando la producción de citocinas proinflamatorias. En la barrera hematoencefálica, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Aunque sea una cirugía, por ejemplo, de trauma,
van a llegar estos macrófagos derivados de la médula ósea que van a activar también al factor nuclear kappa B. Esta activación del factor nuclear kappa B, igual, se va a translocar al núcleo y va a aumentar la producción de citocinas proinflamatorias que en un lugar dado van a llegar a las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y van a promover la inflamación, activando más factor nuclear kappa B y activando a ciclooxigenasados. Una vez que llegan o traspasan esa barrera hematoencefálica, llegan a los astrocitos y a la microglia. Vemos aquí la microglia quiescente, la microglia dormida. Una vez activada, también es el mismo proceso de inflamación. Se activa el factor nuclear kappa B, se activa la transcripción nuclear de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, y se desencadena todo este proceso de inflamación y daño neuronal. Pero bueno, nosotros diríamos, ¿quién es el responsable o quién es el malo de la película? ¿Por qué se genera esta inflamación sistémica en el cuerpo? ¿Quién es el responsable? ¿Es la anestesia, la cirugía? ¿Quién? Se hace este estudio con modelos animales, obviamente, porque en humanos sería poco ético anestesiar solamente para ver qué es lo que pasa sin necesidad de cirugía. En este estudio se estudian ratitas en 5 grupos. El primer grupo, que es el blanco, en ratitas control. El segundo grupo, que yo en esta imagen se los puse como roja, son ratitas que solamente fueron anestesiados. En el negro, anestesia con cirugía. Y en los otros 2 grupos se les administra después de la cirugía antibióticos. El primer antibiótico, que es el enrofloxacino, es un antibiótico sin propiedades antiinflamatorias, y la minociclina es un antibiótico con propiedades antiinflamatorias. ¿Qué es lo que se ve en esta imagen? Que las ratitas que se expusieron a solamente anestesia no aumentan la cantidad de citocinas proinflamatorias, en este caso interleucina 1 beta. ¿Qué pasa con las que se exponen a cirugía? A las 6 horas y a las 24 horas, el grado de expresión de interleucina 1B fue exponencialmente a comparación del grupo control. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta imagen? Que tal vez la anestesia no tenga mucho que ver con el grado de inflamación que se está generando en el cuerpo del paciente o en modelos animales. Con el simple hecho de incidir la piel, se desencadena esta respuesta inflamatoria. Después de la cirugía, al aplicar cualquier fármaco con propiedades antiinflamatorias, vemos que incluso a las 6 horas la cantidad de interleucina 1B fue muy parecida a la del control o a la que tenía solamente anestesia. Entonces, minociclina con propiedades antiinflamatorias. Se hizo también el estudio con interleucina 6, otra citocina proinflamatoria, y vemos también el pico máximo a las 6 horas en las ratitas que se expusieron a cirugía en comparación a las que solamente estuvieron anestesiadas. Vean la gran cantidad de expresión de citocinas proinflamatorias. Entonces aquí ya cambiamos las dianas moleculares cuando nosotros hablamos de neuroprotección. Cuando nosotros estábamos en la facultad o iniciábamos anestesia, nos hablaban mucho de que un fármaco neuroprotector o el fármaco neuroprotector ideal tendría que ser aquel que tuviera un acoplamiento ideal entre flujo y metabolismo. Sin embargo, lo que ya sabemos es que la mayoría de los fármacos tienen un flujo del metabolismo y acoplamiento normal, o ideal. Incluso hasta los agentes inhalados, el grado de aumento de flujo sanguíneo cerebral no es tanto que pueda repercutir en el daño o en el pronóstico del paciente en el postoperatorio. Si se usan adecuadamente, les va bien con lo que quieran, simplemente sabiendo a qué dosis utilizarlos y cuál es el mecanismo de acción por el cual van a utilizarlo. Aquí queremos hablar de otros mecanismos neuroprotectores de los agentes intravenosos. Vamos a ir más a fondo en la farmacología de estos medicamentos. Queremos encontrar las dianas moleculares. ¿Cuáles son los medicamentos que nos pueden inhibir la muerte celular? ¿Cuáles son los que pueden activar vías de supervivencia? ¿Cuáles son los medicamentos que pueden disminuir la excitotoxicidad? ¿Cuáles nos mejoran la transducción de señales, ya sea proapoptóticas o antiapoptóticas? ¿Cuáles medicamentos nos disminuyen el estrés oxidativo y cuáles nos disminuyen la inflamación? Sabemos que el propofol, que es el fármaco que generalmente en neuro es el que más utilizamos, no puede indicarse como un agente neuroprotector clínico por sí mismo, ¿sí? Es importante saber que cualquier fármaco, cuando se habla de neuroprotección, tiene que aplicarse junto a una estrategia global de protección. ¿Cuál es esta estrategia global de protección? Primero, preservar la perfusión cerebral, mantener una adecuada hemodinamia,
controlar la temperatura, mantener la temperatura normal, no hipotermia, no hipertermia, prevenir el riesgo de infecciones y control estricto de la glucemia. El control estricto de la glucemia me refiero a no permitir que la glucosa sérica sobrepase los 180 miligramos por decilitro. Bien, sabemos que el propofol actúa de varias maneras, no solamente a través de los receptores GABA, también sabemos que inhibe los receptores de N-metil de aspartato y aparte tiene un efecto modulador en el calcio intracelular. Se hizo un estudio para ver el propofol y su importancia en el estrés oxidativo. ¿Qué es lo que se obtuvo? En 60 pacientes se evaluaron en un clipaje de aneurisma propofol contra sevoflurano y ver qué cantidad de expresión tenían de radical hidroxilo o estrés oxidativo. Aquí lo importante de este estudio, y se me hizo bastante peculiar, es que la inducción y el clipaje, o sea, el tiempo 1 y tiempo 2, en ambos grupos se manejó con sevoflurane a dosis de 0.5 o 2 volúmenes por ciento para mantener un BIS entre 40 y 60. Una vez que cliparon el aneurisma, ya se cambió a propofol y la dosis de propofol o la media de propofol que obtuvieron para mantener el BIS en esa meta fue de 1.2 microgramos por mililitro en TCI. ¿Qué es lo que vieron ellos? Que el radical hidroxilo desde el grupo T3 o el grupo T4, T5, T6, es decir, desde el cierre hasta el día 7, el radical hidroxilo tuvo una expresión menor en el grupo de propofol. Quiere decir que el estrés oxidativo con propofol fue mucho menor en comparación con sevoflurano hasta los 7 días. El 8-isoprostano también se midió en este grupo. El 8-isoprostano es un biomarcador de peroxidación lipídica, como vemos aquí, también aumentando el estrés oxidativo entre más tengamos expresión de este. ¿Qué es lo que vemos? Que también al momento del cierre, es decir, en cuanto se aplicaba el propofol a las 24 horas, 3 días y 7 días, la disminución de este biomarcador fue mucho menor o se expresó de manera mucho menor en el grupo de propofol en comparación con el sevoflurano. Ahora evaluamos la defensa antioxidante, se evalúa el alfa-tocoferol y gamma-tocoferol. ¿Qué vemos con el alfa-tocoferol? Bueno, que no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos, sin embargo, sí lo que vemos es una reducción importante desde el momento del clipaje. Quiere decir que al momento de tener cirugía neurológica hay disminución de todas las defensas antioxidantes y esto es importante. ¿Por qué? Porque con el propofol, vemos aquí, que el otro tipo de defensa, que es el gamma-tocoferol, sí fue o sí aumentó de una estadísticamente significativa, como lo vemos en las barras desde el cierre hasta el día 7, que fue significativo en comparación con el grupo de sevoflurane. Entonces, esto ya es un punto para el propofol de manera de neuroprotección en comparación con el sevoflurane. ¿Qué pasa con la superóxido dismutasa? Que es también un antioxidante o de los antioxidantes más potentes que nosotros tenemos en el cuerpo. Al momento de cierre, a las 24 horas, a los 3 días y a los 7 días, fue significativamente mayor que en el grupo del sevoflurano. Y vemos que no hay mucho cambio que en el grupo, en la inducción, es decir, el propofol mantuvo los niveles de superóxido dismutasa en niveles previos a la cirugía y los mantuvo así hasta la semana en comparación del sevoflurano. Y de acuerdo a la evaluación de la función cognitiva, vemos que tanto MoCA y Mini-Mental tuvieron puntuaciones más favorables para el grupo del propofol en comparación con el sevoflurano hasta el día 7. ¿Cuál es otra vía por la cual el propofol podría tener una neuroprotección? Ya vimos una que es mejorar o disminuir el estrés oxidativo y mejorar los niveles de antioxidantes. Otra es a través de la inhibición de la sintasa de óxido nítrico, es decir, inhibe esta vía y disminuye la cantidad de óxido nítrico que se produce en el cuerpo. ¿Qué es lo que se observa? Que al momento de inyectar a las ratas factores de necrosis tumoral alfa, el porcentaje de células de apoptosis incrementa a más del doble. Bien, al momento de nosotros administrar propofol, este aumento disminuye significativamente. ¿Y cómo nos damos cuenta que es a través de inhibir esta vía? Porque al administrar este RNA silenciado de sintasa de óxido nítrico, nos damos cuenta que la mejoría es la misma que al administrar propofol. Quiere decir que el propofol a través de esta vía disminuye la cantidad de células apoptóticas. También puede disminuir la liberación de citocromo C.
Recordemos que el citocromo C es importante cuando se le realizan poros a la mitocondria, sale el citocromo C y es el encargado de activar a las caspasas para promover la apoptosis celular. Lo que se observa aquí es que al administrar propofol, cuando una ratita está expuesta a factor de necrosis tumoral alfa, la cantidad de citocromo C que se libera es muchísimo menor que si no se administrara propofol. También pasa con el calcio. La cantidad de calcio intracelular que se demuestra cuando se aplica propofol a estas ratitas es significativamente menor en comparación al grupo en cual solamente se le inyecta el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces quedamos que el efecto protector del propofol es por varias vías. Y aquí en esta imagen lo vemos. Cuando el cuerpo está expuesto a factor de necrosis tumoral o el cuerpo expresa factor de necrosis tumoral alfa en las células endoteliales del cerebro humano, hay varias cascadas de señalización que aumentan las citocinas proinflamatorias. Primero, hay aumento de calcio intracelular y esto es por la vía de las sinasas calcio-calmodulina. Al aumentar esta vía o sobreexpresar esta vía, hay aumento del calcio intracelular. Hay aumento de la vía de señalización ERK o MAP sinasas. Esta vía de señalización también se llama sinasas reguladas por señales extracelulares. Lo que va a hacer es unirse a proteínas especializadas en la proapoptosis como proteínas VAX. También las vamos a ver más adelante. Estas proteínas o esta unión, este complejo ERK con VAX va a ser el que forme los poros en la mitocondria y así va a salir el citocromo C con activación de caspasas y activando la apoptosis. También se va a promover la fosforilación de factor nuclear kappa B, que también ya vimos que el factor nuclear kappa B cuando está activado pasa al núcleo y aumenta la transcripción de citocinas proinflamatorias. Hay aumento de metaloproteinasas 9 y este aumento de metaloproteinasas 9 va a disminuir el colágeno tipo 4, que es el principal colágeno que se encuentra en las membranas basales, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos propofol, toda esta cadena se inhibe. Bloqueamos todo este efecto de cadena de aumento de calcio intracelular, de aumento de citocinas proinflamatorias y aumento de la apoptosis. Quiere decir que el efecto del propofol es bastante adecuado cuando se piensa en un daño neurológico. Muy bien, ya sabemos cuáles son las vías principales, pero ¿qué pasa con la vía o la mayor vía de la supervivencia? La mayor vía de la supervivencia es esta que vemos aquí, la PI3K-AKT o fosfatidilinositol 3 sinasa, proteína sinasa B. Esta vía es la encargada de promover que la célula sobreviva, de no dejar que muera. Y el propofol se ha visto que también puede actuar a través de esta. Se evalúan pacientes con hemorragia subaracnoidea, vemos que el grado es igual en los 3 grupos. Después se evalúan los scores neurológicos y ven que los pacientes con propofol fueron mucho mejores que en los grupos que no tuvieron propofol. Y en el cuarto grupo vemos un propofol más LI, y muchos números. Ese fármaco en específico es inhibidor de esta vía, de la PI3K-AKT. Es por eso que se sabe que también que el propofol, al inhibir esta vía, actúa en esta parte. El contenido de agua cerebral también, al administrar propofol y aumentar la señalización de esta vía, vemos que el agua o el contenido cerebral de agua disminuye, es decir, el edema cerebral disminuye. También disminuye la extravasación a través de la barrera hematoencefálica cuando se administra propofol. Aquí vemos. Otra cosa también a través de esta vía de la PI3K-AKT es cuando se administra propofol, vemos disminución significativa en citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos activar todas estas vías o por diferentes señalizaciones a través de la PI3K y a través de la disminución de la óxido nítrico sintasa para disminuir la producción de citocinas proinflamatorias, incluyendo también la disminución de la fosforilación del factor nuclear kappa B. Entonces, son muchas vías las cuales me van a servir para un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Disminuir la cantidad de citocinas proinflamatorias. Estos resultados indican que el propofol reduce la inflamación cerebral y factor nuclear kappa B, COX-2 y factor de necrosis tumoral alfa, posiblemente a través de esta vía de la PI3K-AKT. Vimos que el propofol no solamente actúa en sitios GABA, también tiene su actuación bloqueando los receptores de N-metil de aspartato. ¿Y cómo se demostró esto? Se demostró cuando se estudiaban modelos animales
y se veía qué es lo que pasaba cuando se administraba propofol, cuando se administraban antagonistas de los N-metildeaspartato y cuando se administraban moduladores a la alza del N-metildeaspartato como rapasquinel. Se observa que los niveles de COX-2, cuando se administraba lipopolisacárido, por ejemplo, en las ratitas, el COX-2 y la sintasa de óxido nítrico aumentan de manera exponencial. Cuando se aplica propofol, esta cantidad o este aumento exponencial disminuye a grado de que no es tan diferente el grupo control. Sin embargo, cuando se administran moduladores de los N-metildeaspartato, es decir, aumenta la producción de estos receptores, el efecto del propofol se ve nublado. Quiere decir que el propofol a través de estos receptores tiene el efecto protector. También es lo mismo con interleucina 1 beta e interleucina 6, ¿sí? Citocinas proinflamatorias que al administrar propofol, el cambio no es tan drástico que si no se administrara ningún medicamento. Con interleucina 1 alfa y factores de necrosis tumoral alfa, también es lo mismo. Al administrar propofol, se nota que a través de la vía y bloqueando los N-metildeaspartato, el propofol tiene este mecanismo protector de disminuir la producción de citocinas proinflamatorias. También inhibe la vía de las sinasas calcio-calmodulina, que eran las encargadas de promover el calcio intracelular y por ende el daño celular. También se encarga de inhibir esta vía a través de, disminuyendo el calcio intracelular a través de esta vía. Se ha notado que también a través de estos receptores de N-metildeaspartato puede disminuir la fosforilación del factor nuclear kappa B y también puede disminuir la fosforilación de ERK o sinasa regulada por señales extracelulares. Cuando se evalúa propofol con sevoflurano, también vemos una característica única del propofol. Y esta característica única del propofol es disminuir la expresión de acoporina 4. Y eso está ya bien estudiado. ¿Qué es la acoporina 4? Pues recordemos, la acoporina 4 es una proteína fundamental que se va a encontrar principalmente en los pies del astrocito y es la encargada cuando hay una sobreexpresión de dejar pasar el agua desde el capilar hasta el espacio intracelular, lo que generará a la larga edema citotóxico. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos una expresión a la baja de acoporina 4, el riesgo de edema cerebral con propofol va a estar a la baja también, en comparación con el grupo de sevoflurano, que la expresión del propofol sí fue como 3 veces mayor en comparación al grupo del propofol. En acoporina 9 realmente no hubo mucho cambio. Sin embargo, el que más nos importa aquí es la 4. ¿Y cuál es el efecto del propofol cuando se compara con sevoflurano e isoflurano respecto a la disfunción cognitiva postoperatoria? ¿Qué pasa en pacientes sometidos a colistectomía laparoscópica de edad avanzada? Vemos que el cambio sí es significativo, la diferencia sí es estadísticamente significativa, quiere decir que los pacientes que se sometieron a este procedimiento bajo anestesia inhalada tuvieron más probabilidad de desarrollar disfunción cognitiva postoperatoria que el grupo con propofol. Entre el grupo isoflurano y sevoflurano no hubo diferencia estadísticamente significativa, sin embargo el propofol y sevoflurano sí fue diferente, teniendo más probabilidad de déficit cognitivo el grupo del sevoflurano en comparación con propofol. Y en este estudio manejaron el propofol a una concentración plasmática de 3 microgramos por mililitro y el isoflurano y sevoflurano hasta una CAM de 1.5. Hablando de la ketamina, también tenemos una plática bastante magistral dentro del bloque de propofol, ketamina, lido, magnesio. Todas estas pláticas ya las tenemos por si las quieren ver, ahí están ya disponibles. Respecto a la ketamina, se ha hablado mucho de que no es neurotóxica, es neuroprotectora. Bueno, vamos a analizar un poco cuáles son las características que la hacen prometedora para favorecer la protección cerebral. Este fármaco aumenta la viabilidad neuronal y astroglial, preserva la morfología celular, reduce el edema cerebral por hipoxia, preserva la energía celular después de la isquemia y preserva la producción de ATP. Esas características me hacen decir, bueno, tal vez la ketamina tenga un papel especial en la neuroprotección. ¿Y cuáles son estos pasos por los que la ketamina puede actuar? Tenemos el primero. El primero es la reducción de la estimulación extrasináptica de estos receptores N-metildeaspartato, por lo cual van a estar inactivos y no van a dejar que pase el calcio a través de la célula. Segundo, la ketamina va a tener una
una función especial en estas proteínas de anclaje que se van a encargar de fusionar la vesícula con la membrana presináptica. Al destruir o no dejar funcionar estas proteínas de anclaje, la vesícula no se puede fusionar, entonces no va a poder salir glutamato, es decir, disminuye la liberación de glutamato presináptico a través de hacer disfuncional las proteínas de anclaje. 3. Reduce la muerte celular mediada por calcio, generación de dióxido nítrico neuronal y peroxinitrito. Quiere decir que por las vías de señalización que vimos anteriormente, también la ketamina tiene un papel especial aquí, además de disminuir la cantidad de radicales libres. También reduce la liberación de citocinas proinflamatorias desde la microglia. No deja que la microglia se active. Si la microglia no se activa, ese factor nuclear kappa B va a estar quiescente circulando por el citosol con su inhibidor pegado. Una vez que estos receptores N-metil D-aspartato tengan algún agonista, como decíamos anteriormente, ese receptor unido al factor nuclear se va a despegar y el factor nuclear puede accesar al núcleo transcribiendo citocinas proinflamatorias. La ketamina mantiene ese acoplamiento para que el factor nuclear no pueda activarse. La otra es reduce la microtrombosis por inhibición de agregación plaquetaria y esto puede ser por inhibición del tromboxano A. También regula a la alza la densidad de las dendritas y nuevas sinapsis neuronales. Quiere decir que la ketamina tiene un papel fundamental en la plasticidad neuronal. Bien, como ningún otro fármaco, la ketamina lo hace. Pero todo esto se ha demostrado en modelos animales y modelos in vitro. ¿Qué pasa cuando queremos transpolar todos estos datos a los humanos? Cuando analizamos los metaanálisis, ¿qué es lo que vemos? Que realmente no hay mucha diferencia, no hay diferencia significativa en cuanto al delirio postoperatorio, por ejemplo, en esta imagen. ¿Cómo se ha usado o cómo la usaron los estudios que se incluyeron en esta gráfica? Bueno, son 4. El de más peso es Avidan. Él utilizó un bolo de 0.5 miligramos por kilo en la inducción solamente, igual que Hudetz, y solamente 2 utilizaron bolo más infusión. Sin embargo, ninguno de estos 4 logró hacer o logró realizar la diferencia significativa en este metaanálisis. En disfunción cognitiva postoperatoria, ¿qué es lo que obtenemos? Que la ketamina sí logra mantener un desenlace favorable cuando se administra para disminuir este riesgo. ¿Cómo se utiliza? Los 3 autores que están dentro de este metaanálisis utilizaron bolos de 0.5 miligramos por kilo en dosis única solamente en la inducción. Y ellos observaron que el riesgo de disfunción cognitiva sí fue mucho mejor o fue más favorable para el grupo experimental. Sin embargo, en otro metaanálisis donde también se analiza la ketamina y se incluyen 2 estudios de los que hablamos previamente, no observan diferencia significativa. ¿Qué quiere decir? Que aún realmente no tenemos estudios de gran peso para hacer una conclusión fidedigna. El estudio que se agrega aquí utiliza un bolo de 2.5 miligramos por kilo y una infusión de 125 microgramos kilo minuto. Vemos que son ya dosis más altas que las que se utilizaron previamente. Sin embargo, tampoco demostró significancia estadística en la aparición de déficit cognitivo postoperatorio. Sin embargo, algo que quiero recalcar aquí es los días en los que se evalúan estos estudios. Son semanas. Bien, son días hasta 10 semanas. Sabemos que para nosotros diagnosticar delirio estamos hasta los 5 días. Tal vez para diagnosticar déficit cognitivo postoperatorio estamos hablando de 30 días hasta 1 mes, 3 meses, 6 meses o incluso 1 año. Cuando se presentan alteraciones cognitivas dentro de los 5 días a los 30 días, hablamos de otro término que se refiere a una recuperación neurocognitiva tardía, bien, de los 5 a los 30 días aproximadamente. Entonces, si estos estudios se evaluaron solamente a los 6 días o las 10 semanas, tal vez es el punto que hace que no tengamos una diferencia estadísticamente significativa. Nos falta más tiempo de medición. Y aquí, como un resumen, dejamos los puntos clave de la neuroprotección por la ketamina. Antagonista de los receptores de N-metil de aspartato al disminuir la excitabilidad neuronal, disminuye la liberación de glutamato, ya veíamos que disminuye la proteína de anclaje de la vesícula con la membrana presináptica, disminuye la liberación de glutamato, disminuye la neuroinflamación al dejar a la microglia inactiva
disminuye la microtrombosis al inhibir al tromboxano A2 y mejora la recuperabilidad neuronal al mejorar la plasticidad neuronal. ¿Qué pasa con la dexmedetomidina? También tenemos una plática muy buena en el bloque. Es un agonista adrenérgico alfa 2 de acción central y se ha hablado mucho de su acción en reducir el flujo sanguíneo cerebral y mantener el metabolismo normal. Es por eso que en algunos artículos se mencionaba que no les gustaba mucho el neuro. Sin embargo, ahorita vamos a ver las características especiales de este medicamento. La dexmedetomidina puede decirse que es neuroprotectora por la supresión de factores de necrosis tumoral alfa, la sobreregulación de BCL2, que es una proteína antiapoptótica. Tenemos BAX, que es proapoptótica, hace todo lo posible por hacer morir a la célula en vez de BCL2. BCL2 hace todo lo posible porque esa célula sobreviva. Y por la vía antiinflamatoria colinérgica. Vemos que la dexmedetomidina va a promover la inactivación de la microglia, va a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias por activación de la microglia y va a promover la sinapsis neuronal, va a disminuir la inflamación en células vulnerables, sobre todo células hipocampales. Al momento de que la dexmedetomidina se une al receptor alfa-2 adrenérgico, va a disminuir a la adenilciclasa. Esto va a ocasionar disminución del AMP cíclico y todas las características de la dexmedetomidina que los anestesiólogos hemos visto con frecuencia, ¿ven? Todos estos que están en el recuadro que ya conocemos. Pero ¿qué pasa a largo plazo con la dexmedetomidina? Se hizo un estudio donde se evaluaron pacientes de la tercera edad a 3 años, 700 pacientes, en los que se utilizó dexmedetomidina 0.1 microgramos kilo hora por 24 horas. ¿Y qué se observa? Que a lo mejor a los 3 años no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, grupo experimental y control. Sin embargo, a los 3 años de los pacientes que sobrevivieron, sí hubo mejoría en la calidad de vida y eso fue demostrado de manera telefónica por familiares y por los mismos pacientes a través de estos test. La eficacia perioperatoria de la dexmedetomidina en el delirio postoperatorio. ¿Qué se demuestra? Que la incidencia de delirio es mucho menor en pacientes que estuvieron expuestos a la dexmedetomidina. Y de los estudios más relevantes que yo encontré en este metaanálisis está el de Jayani, que utilizó un bolo de 0.4 microgramos por kilo y una infusión de 0.2 a 0.7 microgramos kilo hora. También está el de Daynet, que utilizó un bolo de 0.5, perdón, este no es un bolo, hizo una infusión de 0.5 microgramos kilo hora hasta 2 horas en unidad de cuidados postoperatorios. Él mantuvo esta infusión hasta 2 horas en recuperación. Y después Liu con 0.2 a 0.4 microgramos kilo hora durante toda la cirugía, también sin bolo. Disminución de la aparición de delirio en el postoperatorio. ¿Qué pasa cuando se investiga el delirio de acuerdo a edades? Que también menos de 65 años y más de 65 años, agregar dexmedetomidina es benéfico si queremos nosotros disminuir el riesgo de delirio postoperatorio. Maldonado utiliza la misma dosis que el primer autor, un bolo de 0.4 microgramos por kilo en 10 minutos con una infusión de 0.2 a 0.7 microgramos kilo hora. Guo utiliza otra técnica, él utiliza 0.2 microgramos kilo hora en el postquirúrgico y ya lo mantiene así por 12 horas. Y Wan, 0.3 microgramos kilo hora por 10 horas. Y todos esos mostraron diferencias estadísticamente significativas a favor de la dexmedetomidina. En cuanto a la incidencia de déficit cognitivo postoperatorio, que es lo que se observa, que también la dexmedetomidina tiene un efecto favorable al grado de disminuir esta patología. Vemos aquí un estudio que es de Cheng, el que tiene mayor peso metodológico para esta gráfica. Él utiliza un bolo de 0.5 microgramos por kilo con una infusión de 0.4 microgramos kilo hora. En este metaanálisis pues sí se demuestra que la incidencia sí es mucho menor cuando se administra cualquier dosis de dexmedetomidina al día 1. Ojo, al día 1 postoperatorio. Recuerden, el déficit cognitivo postoperatorio tal vez no se deba de medir en esos tiempos. Estamos hablando de medirlos de 30 días en adelante. Al día 7 también hubo mejoría, hubo menor probabilidad de que los pacientes tuvieran alteraciones cognitivas. Y vamos a manejarlas como alteraciones cognitivas en el día 7.
¿Qué pasa con los niveles de interleucina 6? También cuando se administra dexmedetomidina, los niveles de interleucina 6 logran ser menores en el grupo experimental que en el grupo control. Cuando se administra dexmedetomidina en pacientes que van a ser sometidos a endarterectomía carotídea, también vemos que los scores neurológicos, ya sea el Mini-Mental Test o el MoCA, son más favorables a las 48 y a las 72 horas en comparación con el grupo control. Ya a los 7 días postquirúrgicos y al mes se equiparan. ¿Qué pasa también con las proteínas de daño neuronal? Proteínas S100B también son significativamente más bajas en los tiempos T3, T4 y T5, que son 15 minutos posterior al retiro del clip, 6 horas post-endarterectomía y 24 horas post-endarterectomía. Son más bajos que en el grupo control. Respecto a la enolasa específica neuronal, no hay ninguna diferencia significativa. Sin embargo, en las concentraciones de malondialdehído sí hay diferencia significativa. Vemos que en el grupo de la dexmedetomidina es más bajo en comparación al grupo control a los 15 minutos post retiro del PIB. Y este malondialdehído es se puede expresar al finalizar la peroxidación lipídica. Es un biomarcador de la peroxidación lipídica. La dexmedetomidina también va a actuar en vías que ya conocemos, en vías de supervivencia, y esa es la PI3K-AKT, que recordemos que significaba fosfatidilinositol 3 sinasa, proteína sinasa B. Esta vía de señalización lo que va a hacer es aumentarlas o sobreexpresar los transportadores de glutamato 1. Al hacer una sobreexpresión de estos transportadores, se van a encargar de meter todo el glutamato que está saliendo en la hendidura sináptica y reciclarlo. Estos transportadores se encargan del 90% del aclaramiento. Entonces, una sobreexpresión a través de la PI3K-AKT es bastante importante a la hora de nosotros estar pensando en toxicidad neuronal. Eso es lo que hace es mejorar el déficit neurológico y reducir el volumen del infarto. Y se observó en estas ratitas, en este estudio, donde evaluaron por resonancia magnética el grado de infarto cerebral. Y vemos que a las 6 horas y a las 24 horas en el grupo de dexmedetomidina fue muchísimo menor el grado de infarto en comparación al grupo control. Entonces el pretratamiento con dexmedetomidina sí redujo el volumen de infarto cerebral de manera significativa. También cuando se evalúa en otro metaanálisis interleucina 6, sigue habiendo mejoría, sigue siendo más favorable disminución de la expresión de citocinas proinflamatorias en el grupo experimental, disminución de factor de necrosis tumoral alfa en el grupo experimental, disminución, aquí sí se notó una disminución de la enolasa específica neuronal en el grupo manejado con dexmedetomidina en pacientes con daño cerebral isquémico, y también hubo disminución en la cantidad de proteína S100B. Esta es la diapositiva que mencioné al inicio. Hay estudios viejos, son viejos, que hablan de una disregulación entre flujo sanguíneo cerebral y metabolismo que provocaba la dexmedetomidina. Sí, decían que el grado de vasoconstricción era demasiado en comparación a la disminución del metabolismo que ocasionaba, que casi no disminuía la cantidad de metabolismo cerebral. Sin embargo, en este estudio, ¿qué es lo que se observa? Que la dexmedetomidina de todos los fármacos es la que más puede reducir el metabolismo de la glucosa cerebral, hasta un 37% en comparación con el control a una concentración plasmática de 1.5 nanogramos por mililitro. También tengamos en cuenta que es una concentración un poco alta. El propofol y el sevoflurano lograron disminuir esta concentración metabólica de glucosa hasta en 29%, en comparación con la ketamina, que es la que realmente no tuvo ninguna diferencia significativa, logrando reducir solamente un 4% en comparación del control. Eso en cuanto a metabolismo cerebral de la glucosa. Y cuando comparamos propofol, dexmedetomidina y midazolam en disfunción cognitiva postoperatoria, ¿qué es lo que se observa? Que la incidencia de este déficit, como ya podríamos suponer, es mucho mayor para el midazolam. Hasta el 51.9% de los pacientes que sedan, fíjense bien, es una sedación ligera, porque son pacientes de edad avanzada que sometieron a reemplazo articular con anestesia regional y solamente sedación, BIS 7085. Solamente sedación con midazolam, el 51.9% hacían déficit cognitivo postoperatorio. De estos pacientes, 40% manejados con dexmedetomidina lo hicieron y solamente el 18.2% con propofol
se les diagnosticó déficit cognitivo postoperatorio. En cuanto a la expresión de proteínas asociadas a daño neuronal, también la dexmedetomidina logró tener resultados más favorables en comparación con midazolam a las 6 y a las 12 horas, tanto para S100B como para enolasa específica neuronal. Y bueno, la neuroprotección y dexmedetomidina, ¿qué se sabe? ¿Qué se ha demostrado? La evidencia todavía no es bastante concluyente. Hay bastantes estudios que la manejan como adecuadamente neuroprotectora en humanos, como hay otros estudios que ya vimos ahorita, nos mencionan que realmente no tiene mucha evidencia para poder decir que disminuye el delirio postoperatorio, el déficit cognitivo postoperatorio. En cuanto a los opioides, bueno, los opioides tienen un estado bifásico, sobre todo el remifentanil. El remifentanil a dosis bajas puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral y a dosis altas disminuirlo, y obviamente es por las características hemodinámicas que tiene este fármaco. En cuanto al fentanil y morfina, los efectos son similares. Ambos aumentan ligeramente el flujo sanguíneo cerebral en áreas de la corteza prefrontal y caudado sobre todo. Sin embargo, hasta ahorita no hay ningún estudio que nos diga o contraindique cualquier opioide. No hay ninguno bien realizado, con buena metodología en humanos, que nos hable de que los opioides son malos de acuerdo a la neuroprotección. Y aquí se ve el rol del fentanil cuando se administra en modelos animales que han sido inyectados con lipopolisacáridos. Vemos que cuando se administra el fentanil, el grado de expresión de interleucina 1B, factor de necrosis tumoral, e interleucina 10 es mucho más bajo en comparación a los que solamente se les aplicó lipopolisacárido. En cuanto a remifentanil con fentanil, ¿cómo les va o cuál es mejor en cuanto a mortalidad en pacientes neuroquirúrgicos? Se hizo este estudio con 1,380 pacientes en cada grupo, es un estudio bastante grande, donde se observó que aplicar fentanil con remifentanil disminuía la mortalidad desde 4.2 hasta 7.7%. Quiere decir que el remifentanil tiene algunas dianas moleculares que no tendrá el fentanil, que hacen una característica única de neuroprotección cerebral. Respecto a la lidocaína, también hay una plática bastante buena del doctor Abraham Favela, si tienen oportunidad y no la han visto, véanla, que nos habla perfectamente del mecanismo de acción de la lidocaína. En cuanto a la neuroprotección, la lidocaína va a actuar en vías también que ya observamos. Vean que todos los medicamentos, los agentes intravenosos, se van a conglomerar en las mismas vías de neuroprotección. Esta lidocaína va a inhibir la activación del factor nuclear kappa B y va a inhibir la vía de señalización de la proteína sinasa asociada o activada por mitógenos. Esta MAP sinasa es igual a la RK, que es igual a la sinasa regulada por señales extracelulares, es decir, MAP y es igual a RK. Y recordábamos que RK era la que se unía a VAX para hacer los poros en la mitocondria y promover la liberación de citocromo C. ¿Qué vemos en este estudio? Se valoran ratitas y se les indujo un daño de isquemia reperfusión al segundo grupo. A los 3 grupos posteriores se les agregó lidocaína a diferentes dosis. Los echaron a la alberca para ver cuánto tiempo tardaban en encontrar la plataforma. Y ese es el test que se les hace. Lo echan a la ratita a la plataforma y ven cuántos segundos tardan en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. O sea, qué tanto aprenden conforme pasan los días a encontrar más rápido la plataforma. ¿De qué se dieron cuenta? Que obviamente al día 1, las ratitas que tuvieron daño por isquemia reperfusión sí tardaban hasta 45 segundos en encontrar esa plataforma, en comparación con las ratitas control, que tardaban hasta 25 segundos. Sin embargo, al día 5, este método de aprendizaje para las ratitas control, de tardar 25 segundos o 30, ya tardaban menos de 5 segundos, en comparación a las ratitas en las cuales no se aplicó ningún medicamento, las ratitas del grupo verde de isquemia reperfusión, que de tardar 40 segundos o más, tardaron al final 38 segundos. Quiere decir que no hubo tanto cambio respecto al basal. Sin embargo, las ratitas con isquemia reperfusión, en las cuales se les aplicó lidocaína 5 miligramos por kilo, sí hubo un cambio significativo. Tardaban entre 38 segundos en los primeros días hasta el día 5, tardando 20 segundos aproximadamente. Quiere decir que la latencia disminuyó hasta un 50% aproximadamente cuando se trataron. La lidocaína también disminuye la tasa de infarto cerebral,
disminuye el contenido de agua cerebral, es decir, disminuye la tasa de edema cerebral, disminuye el grado de déficit neurológico, disminuye los niveles de factor de crecimiento neuronal y factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto quiere decir que disminuye el daño neuronal. La lidocaína también va a promover o va a permitir ese balance en las proteínas proapoptóticas y las antiapoptóticas, como es VAX y BCL2. Y además va a disminuir la activación de caspasa 3, caspasa 8 y caspasa 9, que van a ser las que van a estar activadas a través de las vías extrínsecas e intrínsecas. ¿Qué pasa con la lidocaína? También tiene efecto en las propiedades antioxidantes del cuerpo. Aumenta la cantidad de superóxido dismutasa en comparación al grupo de isquemia reperfusión solamente. Aumenta los niveles de glutatión, que también son antioxidantes. Y vemos que la cantidad de aumento de malondialdehído no es tan abrumante en comparación con el grupo de isquemia reperfusión. Quiere decir que se mantienen. La peroxidación lipídica, que sería medida a través del malondialdehído, no es tan abundante como las ratitas que no tuvieron lidocaína o las que tuvieron lidocaína a dosis bajas. También en cuanto a interleucina 6, vemos que las ratitas con lidocaína a dosis altas no aumentó de sobremanera. Y interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria, sí vemos que tiene un nivel bastante bueno para prevenir el daño, en comparación incluso con el control, en comparación con las ratitas solamente con daño de isquemia reperfusión. Respecto a sintasa de óxido nítrico, que recordemos no queríamos, es la expresión de esa porque no queríamos la liberación de óxido nítrico, también disminuye en gran cantidad respecto al grupo de isquemia reperfusión, y también interleucina 4. Interleucina 4 también es una citocina antiinflamatoria que va a tener mejor características en el grupo de lidocaína dosis altas en comparación del grupo control de isquemia reperfusión o de lidocaína dosis bajas. El efecto de la lidocaína, también ya lo vimos en la plática del doctor Favela, cuando se extrapola a humanos, cuando se ven los metaanálisis, tampoco tenemos resultados como quisiéramos verlo, como los vemos en los estudios animales. Realmente, en comparación con estos grupos donde no se administran medicamentos, no hay diferencia significativa en pacientes que desarrollan o no déficit cognitivo postoperatorio. ¿Cómo lo utilizan en este estudio? Chen, Guo, Hachen y Peng utilizaron un bolo inicial de 1 miligramo por kilo en 5 minutos hasta 1.5 y posteriormente infusiones desde 1.5 hasta 2 miligramos kilo hora. Desafortunadamente, en este metaanálisis no se logró identificar una mejoría que fuera significativa para disminuir el riesgo de déficit cognitivo postoperatorio. Otro metaanálisis que también nos habla del efecto de la lidocaína en déficit cognitivo, donde ya se incluyen más estudios, igual sin tanto peso, con pocos pacientes, ya hay igual bolos de 1 miligramo por kilo hasta 1.5 miligramos por kilo, con infusiones desde 1 miligramo hasta 4 miligramos por minuto, sin detectar también mucha diferencia significativa. También el tiempo de estudio es bastante corto, 6 semanas, 10 semanas. En paro cardíaco, también la dexmedetomidina, el magnesio, es el que se ha mostrado tener un poquito de efecto a la mejoría en el score neurológico en pacientes que sobreviven al paro, y esas son las dosis que se manejan. En cuanto a la cirugía cardíaca, realmente no hay mucho que mostrar. Son 4 estudios, de los cuales solamente uno, que es 4 gramos en 20 minutos, que se evaluó a los 3 días, ha mostrado que puede disminuir la incidencia de alteraciones neurológicas. Los demás no. En pacientes de cirugía no cardíaca, 80 pacientes para colistectomía laparoscópica, se realiza un bolo de 30 miligramos por kilo en 10 minutos con mantenimiento de 10 miligramos kilo hora, y se observa que tanto los test de aprendizaje verbal como las pruebas de retención visual de Benton son mucho más favorables en el grupo en los cuales se mantuvo con infusión de magnesio en comparación a los que no se utilizó el grupo control. En los del grupo magnesio no hubo alteración en estos test, pero en el grupo control sí hubo disminución de la cognición. En proteína de C100B también hubo mayor cantidad de esta proteína en el grupo control,
Y recordemos que esta proteína S100B se va, en condiciones normales, vamos a tener concentraciones nanomolares. En comparación, cuando ya se activa el daño, aumenta la cantidad de S100B en el citosol, ya hay concentraciones micromolares. Esta S100B va a activar la microglia y esta microglia va a activar o va a producir citocinas proinflamatorias por las vías que ya conocemos. Y bueno, vamos a recordar esto. Si el tiempo se roba lentamente nuestros recuerdos, asegurémonos al menos de que intervenciones como la cirugía no aceleren el curso natural del tiempo, especialmente en un cerebro ya vulnerable. Si ya conocemos todas las vías de la inflamación y cuáles fármacos y cuáles son los mejores fármacos que han demostrado mejorar esa señalización, hay que aplicarlos. Como conclusión, la anestesia sí es un potencial neuroprotector, sin embargo, hasta ahora no hay ningún líder encontrado. ¿Qué se necesita? ¿Dejar de buscar? No, no tenemos que dejar de buscar, tenemos que seguir mirando y seamos optimistas que es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo para encontrar el fármaco ideal que nos va a causar el menor daño o las menores alteraciones en el cerebro. Y esto también para recordar, el cerebro es nuestra diana farmacológica. Tenemos monitores que nos dicen cómo está el corazón, cómo funciona, tenemos el monitor para ver cómo está funcionando la reactividad de los vasos, tenemos monitores para ver la funcionalidad del pulmón. Sin embargo, la diana farmacológica es el cerebro y es el único que no monitorizamos con frecuencia. Eso se los dejo de tarea y esto lo recuerdo mucho. Hace algunos años que me encontré con un artículo de 1985 de mi año, de hace 35 años, y decía, ¿es realmente necesario el pulsioxímetro para todas las cirugías? Entonces, realmente, yo se los comento a mis residentes y a mis compañeros, y digo, yo ahorita no me imagino una cirugía sin pulsioxímetro. Tal vez en unos años se van a reír de esta pregunta, van a decir, oye, es que ¿por qué no monitorizaban la actividad cerebral en todos los pacientes? No van a poder entrar incluso ni a una sedación ligera sin monitorizar la actividad cerebral. Y pues muchas gracias, espero haya sido de ayuda. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.